Capítulo primero. Los padres griegos y la filosofía. La filosofía no aparece en la historia del cristianismo hasta el momento en que ciertos cristianos toman posición ante ella, sea para condenarla, sea para absorberla en la religión nueva, sea para utilizarla con fines de apologética cristiana. El término filosofía presenta desde esta época el sentido de sabiduría pagana, que conservará durante siglos. Incluso en los siglos XII y XIII, los términos filosofía y sancti significarán directamente la oposición entre la visión del mundo elaborada por hombres privados de las luces de la fe y la visión de los padres de la Iglesia, que hablan en nombre de la revelación cristiana. No es menos verdad que el cristianismo hubo de tomar muy pronto en consideración las filosofías paganas y que, según sus temperamentos personales, los cristianos cultos de los primeros siglos adoptaron actitudes muy diferentes respecto de ellas. Algunos, que se convirtieron al cristianismo tardíamente, después de haber sido educados en la filosofía griega, se sentían tanto menos inclinados a condenarla en bloque, cuanto que su propia conversión les parecía más bien la peripecia final de una búsqueda de Dios que ellos comenzaron de la mano de los filósofos. Por un inevitable efecto de perspectiva, consideraban a los pensadores paganos de los siglos pasados como encarrilados ya en la vía cuyo término acababa de revelar, por fin, el cristianismo. Otros, por el contrario, a quienes ninguna necesidad especulativa inclinaba a las investigaciones filosóficas, adoptaban una actitud resueltamente negativa ante doctrinas que no despertaban en ellos interés alguno. De todas formas, puesto que la filosofía sigue siendo considerada como una realidad distinta de la fe cristiana, todavía es posible escribir su historia, es decir, la historia de lo que los primeros cristianos han pensado de ella. Primero, los padres apologistas. Desde el siglo II de la era cristiana aparecen los padres apologistas o apologetas, llamados así porque sus obras principales son apologías de la religión cristiana. En el sentido técnico del término, una apología era un alegato jurídico, y estas obras son, en efecto, alegatos para obtener de los emperadores romanos el reconocimiento del derecho legal que los cristianos tenían a existir en un imperio oficialmente pagano. Se encuentran en ellas exposiciones parciales de la fe cristiana y algunos intentos de justificarla ante la filosofía griega. De las dos apologías más antiguas, que datan ambas del año 125 aproximadamente, la de Quadrato no ha sido encontrada. Por otra parte, parece que se había apoyado sobre todo en los milagros de Cristo y ningún testimonio sugiere que haya tomado posición frente a los filósofos. Por el contrario, se conserva la traducción de la de Arístides, que contiene algunas tesis de manifiesta inspiración filosófica. Partiendo de la consideración de las cosas en su conjunto y del orden que en ellas se observa, Arístides hace notar que todo el movimiento ordenado que reina en el universo obedece a una cierta necesidad, de donde concluye que el autor y el ordenador de este movimiento es Dios. Inmóvil, incomprensible e innombrable, este Dios envuelve con su poder el universo que ha creado. Ni los elementos ni los astros son divinidades, no hay más que un solo Dios, al que todas las razas humanas deben igualmente homenaje, bárbaros, griegos, judíos y cristianos. La visión cristiana del universo queda pues fijada en sus líneas generales desde el primer cuarto del siglo II. Se la podría llamar judeo-cristiana, sin inexactitud, porque es la misma que el cristianismo había heredado del Antiguo Testamento. La noción de un Dios único, creador del universo, es su rasgo dominante. Se impuso inmediatamente al espíritu de los primeros escritores cristianos, puesto que se la vuelve a encontrar expresada con un vigor inesperado en estas fechas en el Pastor de Hermas hacia 140-145. Abre comillas. Ante todo, creo que no existe más que un solo Dios, que ha creado y acabado todas las cosas y ha producido todas las cosas en el ser, partiendo de la nada. Cierra comillas. Preceptos 1:1. Por otra parte, esta misma fórmula de la creación ex nihilo tenía origen bíblico. Segunda de Macabeos, 7:28, y había de convertirse en el término técnico
que todos los escritores cristianos emplearían para designar el hecho de la creación. La obra de San Justino Mártir es contemporánea del Pastor de Hermas, nacido en Flavia Neápolis, Naplusa, de padres paganos. Justino se convirtió al cristianismo antes del 132 y fue martirizado en Roma bajo el prefecto Junio Rústico 163-167. Entre los escritos que se han conservado de él, los más importantes son la primera apología 150 dirigida al emperador Adriano, pronto seguida de su complemento, la segunda apología, dirigida al emperador Marco Aurelio, y el diálogo con Trifón, compuesto hacia 160. Él mismo nos ha contado su evolución religiosa y aun cuando el relato que nos da de ella en el diálogo con Trifón resulte estilizado, no por eso expresa menos fielmente las principales razones que podía tener para convertirse al cristianismo. Un pagano de cultura griega hacia el año 130 después de Jesucristo. Las preocupaciones religiosas ocupaban entonces una gran parte de la especulación filosófica griega. Convertirse al cristianismo era, con frecuencia, pasar de una filosofía animada de espíritu religioso a una religión capaz de consideraciones filosóficas. Para el joven Justino, la filosofía era lo que nos conduce hacia Dios y nos une a Él. Primeramente asistió a las explicaciones de los estoicos, pero estos hombres ignoraban a Dios y llegaron a decirle que no era necesario conocerlo. Habiéndose dirigido luego a los peripatéticos, dio con un maestro que le preguntó, en primer lugar, qué salario le daría para que sus relaciones no resultasen inútiles. No era, pues, filósofo. Justino quiso entonces instruirse con un pitagórico, pero este maestro exigía que supiese antes la música, la astronomía y la geometría, y Justino no podía decidirse a consagrar a estas ciencias el tiempo necesario. Mejor éxito le esperaba con los discípulos de Platón. Allí se instruyó verdaderamente en lo que deseaba aprender, abre comillas. La inteligencia de las cosas incorpóreas, dice Justino, me cautivaba en el más alto grado. La contemplación de las ideas daba alas a mi espíritu, tanto que al poco tiempo creí haberme hecho un sabio. Llegué a ser tan tonto como para esperar que iba a ver a Dios inmediatamente, ya que tal es el fin de la filosofía de Platón, cierra comillas. Lo que Justino buscaba en la filosofía era una religión natural. Nadie se extrañará, pues, de que más tarde haya cambiado el platonismo por otra religión. En un lugar solitario al que se había retirado para meditar, Justino encontró un anciano que le preguntó acerca de Dios y del alma, y como él respondiese exponiendo los puntos de vista de Platón sobre Dios y sobre la transmigración de las almas, el viejo le hizo ver su incoherencia. Si las almas que han visto a Dios han de olvidarse después, su dicha no es más que miseria, y si las que son indignas de verle permanecen ligadas al cuerpo en castigo de su misma indignidad, este castigo es inútil, puesto que no saben que están castigadas. Allí mismo delineó Justino una justificación del timeo, pero el anciano le respondió que a él no le preocupaba ni el timeo ni la doctrina platónica de la inmortalidad del alma. Si el alma vive inmortalmente, no es porque ella sea vida, como Platón enseña, sino porque la recibe, según enseñan los cristianos. El alma vive porque Dios lo quiere y por todo el tiempo que Él quiere. Esta respuesta nos parece hoy una sencillez rayana en la banalidad, pero señalaba netamente el límite que separa el cristianismo del platonismo. Justino preguntó entonces dónde podía leer esta doctrina, y como se le respondiese que no estaba en los escritos de ningún filósofo, sino en los del Antiguo y Nuevo Testamento, Justino se abrazó al instante en deseos de leerlos. Abre comillas. Súbitamente se encendió un fuego en mi alma, quedé herido de amor por los profetas y por aquellos hombres amigos del Cristo. Y meditando conmigo mismo en todas estas palabras, descubrí que esta filosofía era la única segura y provechosa. Cierra comillas. Este texto del diálogo con Trifón es de importancia capital, pues nos hace ver, en un caso concreto e históricamente observable, cómo la religión cristiana ha podido asimilarse inmediatamente un dominio reivindicado hasta entonces por los filósofos. El cristianismo ofrecía una nueva solución a los problemas
que los mismos filósofos habían planteado. Una religión fundada sobre la fe en una revelación divina se presentaba como capaz de resolver los problemas filosóficos con mejores títulos que la filosofía misma. Sus discípulos tenían, pues, derecho a reclamar el título de filósofos y, puesto que se trataba de la religión cristiana, a declararse filósofos en tanto que cristianos. Tal pretensión no se hallaba, sin embargo, a cubierto de cualquier objeción. En primer lugar, si se admite que Dios ha revelado la verdad a los hombres únicamente por medio del Cristo, parece ser que aquellos que han vivido antes de Cristo no han sido culpables de haberle ignorado. Planteando él también este problema en la primera apología, Justino se comprometía a definir la naturaleza de la revelación cristiana y su lugar en la historia de la humanidad. El principio de solución que propone está tomado del prólogo del Evangelio de San Juan, abre comillas. Hemos aprendido, declara en efecto, que el Verbo ilumina a todo hombre que viene a este mundo y que por consiguiente todo el género humano participa del Verbo, cierra comillas. Existe por tanto una revelación universal del Verbo divino anterior a la que se produjo cuando el mismo Verbo se hizo carne. Esta tesis será nuevamente expuesta por Justino, en términos tomados del estoicismo al afirmar en su segunda apología que la verdad del Verbo es como una razón seminal, es decir, un germen del cual cada hombre ha recibido una partícula. De cualquier manera que uno se exprese, el hecho siempre es el mismo, y puesto que el Cristo es el Verbo hecho carne, todos los hombres que han vivido según el Verbo, sean judíos o paganos, han vivido según el Cristo, mientras que aquellos que, por sus vicios, han vivido contra el Verbo, han vivido también contra el Cristo. Ha habido, pues, cristianos y anticristianos antes de Cristo, y consiguientemente ha habido asimismo mérito y demérito. Añadamos que los filósofos griegos han tomado con frecuencia sus ideas de los libros del Antiguo Testamento y tendremos derecho a concluir que la revelación cristiana es el punto culminante de una revelación divina tan antigua como el género humano. Si esto es así, el cristianismo puede asumir la responsabilidad de toda la historia, pero también recaba para sí su beneficio. Todo lo que se ha hecho mal se ha hecho contra el Verbo, todo lo que se ha hecho bien se ha hecho por el Verbo. Ahora bien, el Verbo es el Cristo. Luego, concluye Justino en nombre de los cristianos, cuanto de verdad se ha dicho nos pertenece. Esta sentencia justamente famosa de la segunda apología, capítulo 13, justificaba de antemano el uso que los pensadores cristianos de los siglos venideros habían de hacer de la filosofía griega. Al menos se ve por qué nos resultó esto sorprendente para el mismo Justino. Según él, Heráclito y los estoicos no son extraños al pensamiento cristiano. Sócrates ha conocido parcialmente al Cristo. En efecto, ha descubierto ciertas verdades por el esfuerzo de la razón, la cual es una participación del Verbo, y el Verbo es el Cristo. Sócrates pertenece, pues, a los discípulos de Cristo. En resumen, se puede decir lo mismo de todos los filósofos paganos que, habiendo pensado la verdad, han poseído los gérmenes de esta verdad plena que la revelación cristiana nos ofrece en estado perfecto. Los principios rectores de Justino son más importantes que las aplicaciones que hace de ellos. La misma naturaleza de sus escritos no se prestaba, por otra parte, a exposiciones generales ni a discusiones profundas. El diálogo con Trifón y las dos apologías no pretenden exponer la doctrina cristiana en su conjunto y menos aún desarrollar las concepciones filosóficas a que su autor se adhería. Justino no hace más que tocar de paso los puntos sobre los cuales juzga útil justificar la fe cristiana, y nosotros solo podemos recoger estas indicaciones fragmentarias agrupándolas según un orden que ni siquiera se debe a él. Dios es un ser único e innombrable. Justino dice anónimo. Llamarle Padre, Creador, Señor, Maestro, más bien significa designar lo que Él es o hace para nosotros que lo que es en sí. Este Dios oculto es el Dios Padre, Creador del mundo. Nadie le ha hablado jamás ni le ha visto, pero se ha dado a conocer al hombre enviándole otro Dios distinto del que lo ha hecho todo. Digo distinto en cuanto al nombre, pero no en cuanto a la noción.
Este otro Dios es el Verbo, que se ha parecido a Moisés, así como a otros patriarcas, y del cual hemos dicho que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. El Verbo es el primogénito de Dios, que lo ha establecido o constituido antes que toda criatura. Cuando intenta expresar la relación del Verbo al Padre, Justino emplea comparaciones necesariamente deficientes, como la de un fuego que enciende a otro sin disminuir él, o aquella a todas luces estoica, del pensamiento, verbo interior, que se expresa en palabras, verbo hablado, sin separarse por eso de sí mismo. Esta generación del verbo por el Padre se produjo antes de la creación del mundo. Un texto oscuro, traducido de diversas maneras por los distintos intérpretes, autoriza a unos a decir que, según Justino, el verbo fue engendrado antes de la creación, pero con vistas a la creación, y a otros a no atribuirle esta doctrina de la generación temporal del verbo. Sea de ello lo que fuere, Justino ha subordinado expresamente el verbo al Padre y Creador de todas las cosas. El Dios de Miurgo, para decirlo como él, con el lenguaje del Timeo, ocupa el primer lugar. El verbo que él ha engendrado según su voluntad es también Dios, pero de segundo orden. En cuanto al Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad cristiana, es Dios en tercer lugar. Por lo demás, la manera como Justino habla de él invita a pensar que nuestro autor no ha definido nunca con claridad ni la naturaleza, ni el lugar, ni el papel del Espíritu Santo. Del hombre, Justino apenas ha considerado otra cosa que el alma. El pasaje del diálogo con Trifón, en que habla de su naturaleza, es bastante oscuro, abre comillas. Así como el hombre no existe perpetuamente y el cuerpo no subsiste siempre unido al alma, sino que cuando esta armonía debe ser destruida, el alma abandona el cuerpo y el hombre ya no existe. De la misma manera, cuando el alma debe cesar de existir, el espíritu de vida huye de ella. El alma no existe ya y vuelve a su vez al principio de donde había sido sacada. Cierra comillas. Esta concepción tripartita de la naturaleza humana, cuerpo, alma, espíritu o neuma, es de origen paulino y estoico. Por otra parte, se advierte que Justino no considera imposible la muerte del alma. En efecto, como le había enseñado el anciano a quien debía su conversión, el alma no es vida, la recibe de Dios. Luego, no es inmortal con derecho pleno, sino que dura tanto tiempo como plazca a Dios conservarlo. Un curioso texto del diálogo con Trifón dice que las almas de los justos ven a un mundo más feliz en que no mueren, mientras que las de los malos son castigadas. Tanto tiempo cuanto Dios quiere que existan, pero como Justino habla en otras partes de castigos eternos, no se puede afirmar que haya tomado posición clara en esta materia. Sea de ello lo que sea, Justino no duda que el alma deba ser recompensada o castigada en la otra vida con arreglo a sus méritos o deméritos. Por otra parte, nada más justo, ya que su voluntad es libre y no sometida al destino como pretenden los estoicos, el hombre es responsable de sus actos. Justino ha insistido tan fuertemente sobre el libre albedrío como fundamento necesario y suficiente del mérito y del demérito, y ha hablado tan poco y tan vagamente del pecado original que no se ve claro cómo ha podido concebir el papel de la gracia. Sin embargo, habla de ella, y si recordamos que varios escritos de Justino se han perdido, sin duda se juzgará acuerdo no intentar reconstruir arbitrariamente su posición en este punto. Ciertamente Justino no pensó que sus obras le salvarían sin Cristo, ni que Cristo le salvaría sin sus obras, pero no se ve que haya sentido necesidad de fundamentar esta doble certeza sobre especulación alguna. Justino se presenta como el primero de aquellos para quienes la revelación cristiana es el punto culminante de una revelación más amplia y, a pesar de ello, cristiana a su modo, puesto que toda revelación viene del Verbo y Cristo es el Verbo encarnado. Se le puede, por tanto, considerar como el antepasado de esta familia espiritual cristiana, para cuyo cristianismo ampliamente abierto reclama como suyo todo lo verdadero y todo lo bueno, esforzándose en descubrirlo para asimilarlo. Los miembros de esta familia van a ser numerosos y no todos serán santos. Pero Justino mártir lo fue. La sangre que derramó por Cristo garantiza plenamente la autenticidad de un cristianismo de este género y
se desborda sobre testimonios menos puros que el suyo. Entre los testigos de Cristo que le habían confesado hasta el martirio, Justino gustaba de contar a Sócrates, condenado y hecho morir por inspiración del demonio a causa de su inflexible amor a la verdad. Quizás sea necesario recordar esto para interpretar correctamente la frase de Erasmo, porque Justino había justificado por anticipado cuánto hay de verdad en la invocación, tantas veces citada y tan diversamente interpretada, del humanista. San Sócrates ruega por nosotros. Los hechos históricos llevan a veces su capricho hasta simular el orden. Después de Justino, Tasiano, o sea, el prototipo y antepasado de esos pensadores cuyo cristianismo, replegado sobre sí mismo, se halla más dispuesto a excluir que ávido de asimilar. La educación de Tasiano parece haber sido la de un retórico griego. Por otra parte, conservó durante toda su vida el gusto literario y el estilo, a menudo oscuro, que había asimilado en su juventud. Después de haber viajado mucho y haberse iniciado en diversas disciplinas, sobre todo en filosofía, se convirtió al cristianismo por razones semejantes a las de Justino. Tasiano se dirigió entonces a Roma, conoció allí a Justino y se hizo discípulo suyo. Este maestro, que él llama admirabilísimo, ejerció profunda influencia sobre su pensamiento. Pero los elementos que pasaron de Justino a Tasiano cambiaron grandemente de aspecto al integrarse en la obra del discípulo. Su obra principal, el Discurso a los griegos, está fechada por sus historiadores entre 166 y 171, pero por razones muy abstractas. Cuanto más se subrayan sus elementos heréticos, más se aproximan sus fechas a aquella en que Tasiano salió de la iglesia. Cuanto más se atenúa este aspecto de su obra, más se aproxima la composición a la fecha en que Tasiano se convirtió al cristianismo. Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que Tasiano se encaminó cada vez más a una especie de gnosticismo y en 172 se adhirió a la gnosis de Valentín. Más adelante debía fundar o bien restaurar la secta llamada de los encratitas, que profesaban un rigorismo moral absoluto, proscribían el matrimonio y prescribían la abstinencia de carne y vino bajo pena de pecado. Tasiano exageró tanto la aplicación de sus principios que llegó a sustituir el vino por el agua en el sacramento de la Eucaristía. Del último periodo de su vida data una concordancia de los 4 evangelios, el Diatesaron, cuyo éxito fue considerable especialmente en Siria. El discurso a los griegos es la declaración de los derechos de los bárbaros, es decir, de los cristianos y del cristianismo contra los helenos y su cultura. Tasiano ha usado a menudo contra ellos un argumento que ya hemos encontrado en Justino, pero que los polemistas de la escuela judeo-alejandrina, Josefo contra Pion 1, Filón, Alegorías 1.33, habían empleado antes que ellos. Los griegos han tomado de la Biblia gran número de sus ideas filosóficas. Nada nos permite hoy pensar que semejante afirmación esté justificada, pero, considerada como hecho, prueba que los primeros pensadores cristianos han tenido conciencia plena de que una determinada área de problemas pertenecía simultáneamente a la jurisdicción de los filósofos y a la de los cristianos. Si Tasiano no ha inventado el argumento, ha hecho de él amplio uso, de tal modo que en eso reside el rasgo característico de su apologética. Por otra parte, ha generalizado su empleo inspirándose en un violento sentimiento antihelénico. Sostenía que los griegos no habían inventado nunca nada, ni en particular la filosofía. Los capítulos 31, 36 y 110 del discurso intentan probar que nuestra filosofía, como llama Tasiano a la religión cristiana, es más antigua que la civilización de los griegos y que estos han extraído de ella muchas doctrinas, sin comprenderlas bien por lo demás. Los sofistas griegos han robado sus ideas y disimulado sus robos. Lo que no han tomado de las Sagradas Escrituras es absurdo. Por eso no se ve de qué superioridad pueden vanagloriarse los filósofos. Aristóteles, por ejemplo, negaba la providencia, o al menos la limitaba al ámbito de lo necesario, con exclusión de todo cuanto acontece en el mundo sublunar. Además, enseñaba una moral aristócrata y reservaba la felicidad para los que tienen riquezas, nobleza, fuerza corporal y belleza.
Los estoicos predicaban la doctrina del eterno retorno de los acontecimientos. Anitos y Meletos tendrán pues que volver necesariamente para acusar de nuevo a Sócrates y, dado que hay siempre más malos que buenos, siempre volverá a haber pocos justos y muchos malos. Esto equivale a decir que Dios es responsable del mal, o mejor, puesto que los estoicos identifican a Dios con la necesidad absoluta de los seres, que Dios mismo es la maldad de los malos. Por otra parte, es totalmente inútil criticar al detalle los sistemas de los filósofos. Ellos mismos se han encargado de hacerlo, ya que se han pasado el tiempo refutándose mutuamente. Tasiano ha sido el primero en desarrollar en toda su amplitud el argumento, continuamente repetido después de él, de la contradicción de los filósofos. Este tema constituirá a partir del siglo II toda la materia de la obra tradicionalmente atribuida a Hermies. Irricio Philosophorum, burla de los filósofos. Las críticas dirigidas por Tasiano contra la religión pagana no son muy originales. Consisten sobre todo en poner de manifiesto la inmoralidad de la mitología griega y lo absurdo de los actos que atribuye a los dioses, cosa que los filósofos griegos no habían dejado de hacer antes que él. Su crítica de la astrología se reduce a mostrar que es obra de los demonios y que, de otra parte, es inconcebible con la idea cristiana de responsabilidad. Sus objeciones contra la magia son del mismo género. Justino había dicho antes que él, en sus dos apologías, que los demonios utilizaban la magia para esclavizar a los hombres. Desarrollando esta idea, Tasiano explica que, en general, las enfermedades proceden de causas naturales, pero que los demonios se fingen capaces de curarlas. De ahí las recetas mágicas. De hecho, nuestro apologista no tiene mayor confianza en la medicina que en la magia, cosas que parece haber confundido en la práctica. Su verdadero pensamiento es que un cristiano digno de este nombre considera la confianza en Dios como un remedio suficiente para los males que sufre. Después de la crítica del politeísmo y de la magia, Tasiano ha insistido mucho en la de la fatalidad. Resulta muy curioso que sus objeciones contra una tesis que podía presentarse como estoica resumen un tono perceptiblemente estoico. El cristiano no puede someterse a la fatalidad, afirma Tasiano, porque es dueño de sí y de sus deseos. La teología de Tasiano no difiere sensiblemente de la de Justino. Las expresiones que emplea, sin embargo, son más tajantes, a veces más brutales, y no se sabe si debe leerse a Justino a la luz de Tasiano o si el discípulo ha forzado el pensamiento de su maestro en algunos puntos importantes. El Dios de Tasiano es único, invisible a los ojos humanos y puro de espíritu. Puro espíritu. Además, es principio de todo cuanto existe, o sea que, siendo él mismo inmaterial, ha causado la materia. Dios no tiene causa, pero todo lo demás la tiene, y esta causa es Dios. Es interesante la manera que Dios tiene de causar. No causa la materia como inmanente a ella, sino que la trasciende. Por tanto, si hay un espíritu inmanente a las cosas, un alma del mundo, solo puede ser un principio subordinado a Dios y que no es Dios. Este rasgo que apunta contra el estoicismo caracteriza la posición personal de Tasiano, puesto que todo debe su ser a Dios. Podemos conocer al Creador partiendo de las criaturas. Como dice Tasiano, que recuerda aquí a San Pablo, Romanos 1:20, conocemos a Dios por su creación y gracias a sus obras concebimos su poder invisible. Antes de la creación del mundo, Dios estaba solo, pero ya estaba en él toda la virtud de las cosas visibles e invisibles. Todo cuanto se encontraba en él se encontraba allí por mediación de su logos, que le era interior. Entonces se produjo el acontecimiento que ya hemos observado en Justino, pero descrito ahora con rasgos tan claros que no se puede dudar acerca de su naturaleza. Abre comillas. Por un acto libre y voluntario de Dios, cuya esencia es simple, sale de él el verbo, y el verbo, que no fue a parar al vacío, es la primera obra del Padre. Cierra comillas. Tasiano, que sigue recordando también en esta ocasión a San Pablo, Colosenses 1:15, quiere decir que el verbo divino no se perdió en el vacío, como las palabras, verba, que pronunciamos, sino que una vez proferido permaneció y subsistió como ser real. Solo nos queda entonces preguntarnos por el modo como se ha producido esta generación. El verbo proviene de una distribución, no de una división.
Lo que se ha dividido ha sido separado de aquello de donde se ha dividido, por lo que se ha distribuido supone una dimensión voluntaria y no produce efecto alguno en aquello de lo que se ha sacado. Tal es la producción del verbo por Dios a modo de una antorcha encendida con otra antorcha o como la palabra percibida por los oyentes de un maestro. Abre comillas. Yo mismo, por ejemplo, os hablo y vosotros me oís. Y yo, al dirigirme a vosotros, no me veo privado de mi verbo por el hecho de que éste se transmita de mí a vosotros, sino que al emitir mi verbo, me propongo organizar la materia confusa que en vosotros hay. Cierra comillas. Así pues Dios ha proferido su verbo sin separarse de él, con vistas a la creación. El verbo es efectivamente quien ha producido la materia. Como dice Tasiano, la ha obrado en calidad de demiurgo. El verbo cristiano pues coincide aquí con el Dios del Timeo, que a su vez se transforma en Dios creador. A decir verdad, el verbo de Tasiano ni encuentra la materia totalmente hecha, como el demiurgo de Platón, ni la crea de la nada, como el Dios de la Biblia. Más bien parece que la proyecta fuera de sí por una especie de radiación, pero no se podría precisar más sin hacer decir a Tasiano más de lo que ha dicho sobre la cuestión. Por el contrario, se sabe con certeza que, habiéndose representado la generación divina del verbo a manera de la generación humana y del pensamiento y de la palabra, ha concebido naturalmente la creación como una especie de enseñanza, abre comillas. Al emitir mi palabra me propongo organizar la materia confusa que hay en vosotros, y de igual modo que el verbo, que fue engendrado en el principio, ha engendrado a su vez, como obra suya y mediante una organización de la materia, la creación que tenemos a la vista, así yo, a imitación del verbo, habiendo sido regenerado y habiendo adquirido la inteligencia de la verdad, me esfuerzo en poner orden en la confusión de la materia de cuyo origen participo, porque la materia no carece de principio como Dios, y al no carecer de principio no es el mismo poder de Dios, sino que ha sido creada, es obra de otro y no ha podido ser producida sino por el creador del universo. Cierra comillas. Inmediatamente de haber descrito así la creación en el capítulo 5 de su discurso, Tasiano extrae de ella argumentos en favor de la resurrección de los cuerpos. Para quien admite la creación, el nacimiento de un hombre es exactamente lo que será la resurrección. Una tesis vale, pues, lo mismo que la otra a los ojos de la razón. Las primeras criaturas son los ángeles. Por haber sido creados no son Dios. No poseen, pues, el bien por esencia, pero lo realizan por su voluntad. En consecuencia, merecen y desmerecen y pueden ser justamente recompensados o castigados. Por tanto, la defección de los ángeles ha sido castigada porque era justo que lo fuese. ¿Cómo se produjo esta defección? Tasiano habla en términos abstractos de preceptos impuestos por el verbo y de una rebelión del primer ángel contra la ley de Dios. Otros ángeles hicieron entonces de él un dios, pero el verbo excluyó de su trato al iniciador de esta defección y a sus partidarios. Esta determinación del verbo convirtió a los ángeles en demonios y los hombres que le siguieron resultaron mortales. De las expresiones que usa Tasiano en los capítulos 7 y 12 del discurso, debe concluirse que se ha esforzado aquí por hacer inteligible a los paganos la doctrina cristiana de la caída. Así pues, todo esto no pasa de ser una narración de estilo apologético para uso de sus lectores, y quizá resultase imprudente apurar demasiado los detalles. Por el contrario, Tasiano es muy firme en lo que se refiere a las consecuencias de la caída de los ángeles y en lo concerniente al hombre, porque tiene horror al estoicismo y a su doctrina de la necesidad y sostiene en consecuencia que los ángeles caídos han enseñado a los hombres la noción de la fatalidad. Una vez aceptada, esta creencia ha obrado como si el destino fuese una fuerza real y los hombres han llegado a ser verdaderos esclavos de esta diabólica intervención. De la antropología y de la teología de Tasiano puede decirse que nos expone a la tentación de precisar en varios puntos la doctrina de Justino, a riesgo de atribuir al maestro desarrollos que quizás son exclusivamente achacables al discípulo. Sea de ello lo que quiera, sabemos que Tasiano descompone lo que llamamos alma en dos elementos. Primero, lo que él llama psique,
especie de espíritu, como el que en latín se llamará animus, que penetra la materia de todo cuanto existe, astros, ángeles, hombres, animales, plantas y agua. Aún siendo única en sí misma, esta psique o psique asume naturaleza diferente según las diversas especies de seres que animan. Es por lo demás material. Tasiano declara que habla aquí de acuerdo con la revelación, es decir, probablemente de acuerdo con los textos del Antiguo Testamento que identifican el alma con la sangre de los animales. La segunda parte del alma es el espíritu, o neuma. Es la parte superior, el alma propiamente dicha. Es inmaterial y en ella reside en el hombre la imagen y semejanza de Dios. Atendida a su misma naturaleza, el alma es mortal. Si no muere, se debe a la voluntad de Dios. Saber qué suerte reserva Dios al alma es, desgraciadamente, tan difícil en Tasiano como en su maestro Justino. Se tiene la impresión de que nos falta la clave para leer claramente lo que nos dicen de esta cuestión. Véase al menos lo que se lee en el capítulo 13 del discurso a los griegos. Abre comillas. Oh griegos, el alma humana no es de suyo inmortal, sino mortal. Pero esta misma alma es también capaz de no morir. Muere y se disuelve con el cuerpo si no conoce la verdad, pero debe resucitar más tarde al fin del mundo para recibir con su cuerpo en castigo la muerte en la inmortalidad. Por otro lado, no muere aunque se vea disuelta por un tiempo, cuando ha adquirido el conocimiento de Dios, cierra comillas. Semejante texto puede ser glosado según el gusto de cada cual, pero ¿cómo estar seguros de hacerlo sin traicionar el pensamiento de su autor? El único punto cierto parece ser que la doctrina de la inmortalidad natural del alma, actualmente integrada en la doctrina cristiana, no se impuso como necesaria al pensamiento de los primeros cristianos. Lo que más les importaba no era establecer la inmortalidad del alma, propiamente dicha, sino, en el caso de que fuese mortal, asegurar su resurrección. Y, si es inmortal, sostener que no lo es por sí misma, sino por la libre voluntad de Dios. Parece que Tasiano ha encontrado el principio de su moral en esta concepción de la inmortalidad del alma. En sí misma, el alma no es más que tinieblas, pero ha recibido del Verbo a la vez luz y vida. Por su rebelión contra Dios, la vida se ha retirado de ella y desde ahora tiene que forzarse para alcanzar su principio. Felizmente para los hombres, el mismo Verbo intenta descender de nuevo hacia ellos por medio de hombres inspirados, aquellos en que domina el neuma, por oposición a aquellos en que domina la psique. O psique, en toda alma que acoge en sí nuevamente al Espíritu Divino, que ha sido rechazado por el pecado, se produce una conversión, metanoia. Esta conversión o arrepentimiento incita al alma a desligarse de la materia y entregarse a un ascetismo que la librará de ella en la medida de lo posible. Aquí se ve cómo apuntan las nociones gnósticas que acabaron por conducir a Tasiano al encratismo, del que llegó a ser jefe, de la obra en que expone su última doctrina sobre la perfección según el Salvador. Solo conocemos desgraciadamente el título, pero las tendencias generales de su obra están señaladas con claridad suficiente para que se pueda ver en Tasiano el tipo de un temperamento cristiano opuesto al de Justino. Todo el discurso a los griegos es la obra de un bárbaro en lucha contra el naturalismo helénico, sin distinción alguna entre lo que éste contenía de sano o de malvado y por tanto sin esfuerzo de ningún género para asimilarse nada de su contenido. No se puede resistir a la tentación de atribuir un sentido histórico al hecho, aparentemente paradójico, de que el irreconciliable enemigo del naturalismo griego haya terminado en hereje y que aquel que reducía toda su belleza, aunque fuese griega, a la iluminación del Verbo, sea aún en la actualidad honrado por la Iglesia con el título de San Justino. Se sabe muy poco de la apología dirigida a Marco Aurelio por Melitón, obispo de Sardes, pero este poco nos hace lamentar que no se haya conservado. 4 citas, de las cuales 3 se encuentran en la historia eclesiástica de Eusebio, son todo cuanto nos queda de ella. Aimé Puech ha subrayado el interés excepcional del tercero de estos textos. Melitón sería el primero que, yendo más lejos que Justino por la vía de la conciliación, habría visto en la aparición del cristianismo en el seno del imperio un designio providencial.
Por lo demás, he aquí lo esencial del pasaje en cuestión, que es efectivamente notable desde muchos puntos de vista y en primer lugar porque, coincidiendo con Justino, presenta al cristianismo como la filosofía de los cristianos, abre comillas. Nuestra filosofía ha florecido primeramente entre los bárbaros, después se ha extendido entre los pueblos que tú gobiernas en tiempo del gran reino de Augusto, tu antepasado, y ha llegado a ser un bien de feliz augurio, en especial para tu imperio, porque a partir de entonces, sobre todo, se ha fortificado y ha brillado el poder de los romanos, poder del que tú has llegado a ser, a tu vez, y lo serás con tu hijo, el detentador deseado si proteges la filosofía que se ha desarrollado y ha comenzado con Augusto y que tus antepasados han honrado entre las demás religiones. La mejor prueba de lo útil que fue para los felices principios del imperio la coincidencia de la expansión de nuestra doctrina es que desde el reino de Augusto no ha sobrevenido ninguna calamidad. Antes, al contrario, todo ha sido brillante, glorioso y conforme a los deseos de todos. Nerón y Domiciano han sido los únicos que, habiéndose dejado engañar por algunos envidiosos, han querido difamar nuestra doctrina. Culpa suya es si, por una actuación irracional, las mentiras de los psicofantes se han extendido contra sus adeptos. Pero tus padres, que fueron piadosos, remediaron la ignorancia de aquellos. En cuanto a ti, que tienes aún mejor visión que ellos de estas cosas, y cuyos sentimientos son aún más humanos y filosóficos, estamos convencidos de que harás todo cuanto te pidamos. Cierra comillas. Bien sabido es que esta convicción carecía de fundamento, y hay que tener en cuenta además, para explicar el liberalismo de Melitón, el interés que tenía en que el mismo Marco Aurelio se mostrase liberal. Sin embargo, su argumentación se apoyaba también en una idea, entonces todavía nueva, que había de revelarse como fecunda. La fe cristiana tiene que convertirse en la filosofía del Imperio Romano. Es lo que San Agustín defenderá más tarde en la Ciudad de Dios y que llegará a ser un hecho en tiempo de Carlomagno. No se puede dudar de que Melitón de Sardes haya concebido como posible tal alianza entre el cristianismo y la filosofía. Se ignora qué clase de filosofía hubiera favorecido él mismo, dado que Genadio y Orígenes afirman que, en un tratado hoy perdido, Melitón enseñaba que Dios es corporal. Puede pensarse que sus preferencias se dirigían a una especie de estoicismo, pero solo podemos hacer meras conjeturas en un punto tan importante. Justino y Tasiano, dos concepciones, pero no necesariamente dos escuelas ni dos líneas regulares de desarrollo, que nos bastará seguir desde ahora. La realidad profunda cuya historia diseñamos es el cristianismo mismo, en el esfuerzo creador actualmente casi 20 veces secular, que ha realizado para expresarse en términos filosóficos. Los innumerables colaboradores de esta obra inmensa pueden ciertamente agruparse en un pequeño número de familias espirituales, sin que por ello pierda cada uno su personalidad propia, y su obra lleva siempre la impronta del tiempo y de los lugares que le han visto nacer. Y llegamos aquí a la segunda mitad del siglo II y a la famosa súplica en favor de los cristianos, compuesta por Atenágoras hacia 177. La dirige como un discurso de embajada presbeia al emperador Marco Aurelio y a Cómodo, que acababa de ser asociado al imperio en 176. Las circunstancias eran desconcertantes para los cristianos. Desde el reinado de los Antoninos, el imperio romano gozaba de una administración sabia y ordenada. Sin embargo, bajo el mejor de estos emperadores, Marco Aurelio, fueron cruelmente perseguidos. Este soberano estoico solo vio en la entereza de alma de los mártires cristianos una obstinación de alienados. Leamos de nuevo el célebre texto de sus pensamientos, 11.3. Abre comillas. ¿Qué alma aquella dispuesta a separarse del cuerpo sin dilación, si es preciso, o a extinguirse, o a dispersarse, o a dudar con él? Y esta disposición, por resultar de un juicio personal, no debe ser una pura arbitrariedad combativa, como entre los cristianos, sino que ha de ser razonada grave, sin aparato trágico. Esa es la condición para que los demás crean en ella, cierra comillas. En realidad, los cristianos del imperio se decían ciudadanos de un imperio que no era de este mundo, y súbditos de un dios que no era el emperador.
Por eso les era preciso justificarse del reproche de ateísmo, y la apología de Atenágoras lleva la marca de esta preocupación. La súplica no muestra frente a la filosofía griega ni la simpatía calurosa de Justino ni la puntillosa hostilidad de Tasiano. Constata simplemente que en determinados puntos existe perfecto acuerdo entre los filósofos y la revelación. Atenágoras no explica estas coincidencias ni como apropiaciones del texto de la Biblia hechas por los filósofos, ni por una iluminación universal del verbo, pero se preocupa de demostrar, por ejemplo, que, habiendo profesado Aristóteles y los estoicos el monoteísmo, la hostilidad que los cristianos mantenían contra el politeísmo no se les podía imputar como una innovación criminal. Y lo mismo por lo que hace a Platón, si Atenágoras le concede haber entrevisto la verdad, incluso la del dogma de la Trinidad, no lo hace tanto en interés de Platón cuanto en el del dogma, para el cual podría resultar útil exhibir semejante predecesor. Por el contrario, si se miran las cosas desde el punto de vista del pensamiento cristiano y suponiendo definitivamente adquiridas ciertas doctrinas como el monoteísmo y la espiritualidad de Dios, su obra ofrece interesantes progresos. Anotemos en primer lugar una definición clara de las relaciones entre la fe y la razón. La fuente de todo conocimiento serio acerca de Dios es el mismo Dios. Es preciso, dice Atenágoras, documentarse sobre Dios cerca de Dios, es decir, en la revelación. Pero hecho esto, se puede reflexionar sobre la verdad revelada e interpretarla con ayuda de la razón. Esto es lo que Atenágoras llama en el capítulo 7 de la súplica la demostración de la fe. Él mismo da inmediatamente el ejemplo de lo que se entiende por esto, intentando justificar dialécticamente el monoteísmo frente al politeísmo. La argumentación no está exenta de ingenuidad, pero el texto es venerable y merece ser analizado porque contiene la primera demostración actualmente conocida de la unicidad del Dios cristiano. Para ver de qué modo se une el razonamiento a la fe, debemos considerar, según hacemos a continuación, el hecho de que desde el principio no haya habido más que un solo Dios creador de este universo. Si al principio hubiera habido varios dioses, o se hubieran encontrado en el mismo lugar, o se hubieran encontrado cada uno en un lugar distinto. Ahora bien, no podía encontrarse en el mismo lugar porque no podía ser de naturaleza semejante y no podían ser de naturaleza semejante porque solo se asemejan los seres que han sido engendrados unos de otros. Pero siendo dioses no pueden ser engendrados ni hechos a imagen y semejanza de otro. Admitamos pues que cada uno de estos dioses haya ocupado su propio lugar. Por hipótesis, uno de ellos es el creador o hacedor del mundo, ejerce en él por todas partes su providencia, por consiguiente lo envuelve totalmente. ¿Qué lugar queda entonces para otro u otros dioses? En el mundo en que vivimos seguramente ninguno. Entonces será preciso relegar estos dioses a otros mundos. Pero puesto que no han de ejercer ninguna acción sobre el nuestro, su poder será finito. No serán pues dioses. Por otra parte, la hipótesis es absurda. No puede haber más mundos, ya que el poder del Creador lo abarca todo. Al no tener nada que hacer ni conservar, estos dioses no existen, a menos tal vez que se les mantenga ociosos. Pero entonces, ¿dónde colocarlos? Decir de un Dios que no está en ningún sitio, que no hace nada ni vela por nada, equivale a decir que no existe. No hay, por tanto, más que un solo y único Dios, que fue desde el principio el autor del mundo y que vela él solo por su creación. El encarnizamiento dialéctico de la prueba merecía una base más sólida. Parece que Atenágoras es incapaz de pensar en Dios sin relación con el espacio. Por lo demás, se pueden encontrar huellas de su influencia en esta cuestión en el De Fide Ortodoxa de Juan Damasceno, pero la prueba estaba demasiado mal fundada para augurar un éxito duradero, y la intención de adoptar una prueba es lo único que aquí resulta laudable. En lo que concierne a la teología del verbo, Atenágoras representa un avance respecto de sus predecesores. Insiste mucho sobre la eternidad del verbo en el Padre y ya no habla de él como de otro Dios, pero conserva la noción de una generación del verbo como persona distinta que habría sido producida con vistas a la creación. Lo que resulta decisivo en este punto, tanto para él como para los que le precedieron, es el texto escriturístico de los Proverbios 8:22. El Señor me ha constituido ecticé como principio de sus caminos y para sus obras. En cuanto al Espíritu Santo, su pensamiento sigue siendo bastante oscuro. Atenágoras se lo representa emanando del Padre y revirtiendo a él como un rayo de sol.
Nos hallamos, pues, lejos de una definición correcta del dogma de la Trinidad. Además de su súplica en favor de los cristianos, Atenágoras compuso un tratado sobre la resurrección, que se nos ha conservado y que no carece de interés para la historia de las relaciones entre la fe cristiana y la filosofía. Establece en primer lugar que no es imposible la resurrección de los cuerpos. Dios puede efectivamente realizarla, ya que quien ha podido crear puede evidentemente dar la vida a lo que ha creado y puede además quererlo porque en ello no hay nada que sea injusto o indigno de él. Este primer momento de toda apología es lo que Atenágoras llama hablar en favor de la verdad. El segundo momento, que debe seguir siempre al primero, consiste en hablar sobre la verdad. En el caso presente, este segundo momento consiste, una vez demostrado que la resurrección de los cuerpos es posible, en probar que efectivamente tendrá lugar. Tres argumentos principales lo prueban. Primero, si Dios ha creado al hombre para hacerle participar en una vida de sabiduría y permanecer en la contemplación de su obra, la causa del nacimiento del hombre nos garantiza su perpetuidad y a su vez esta nos garantiza su resurrección, sin la cual el hombre no podría subsistir. Atenágoras insiste en el carácter estrictamente racional de esta demostración, que él no considera solo probable, sino evidente, por estar fundada en principios ciertos y en consecuencias que de ellos se deducen. Dicha prueba basta por sí sola, por eso Atenágoras la propone en primer lugar, y protesta incluso con bromas contra quienes presentan primeramente pruebas que solo debían venir a continuación. Por ejemplo, no es acertado decir que la resurrección ha de darse para que sea posible el último juicio, ya que los niños que mueren de muy corta edad, al no haber hecho nunca ni bien ni mal, no tendrían que resucitar en el caso de que la resurrección se realizase únicamente con vistas al juicio. El segundo argumento de Atenágoras parte de la naturaleza del hombre, que está hecho de un alma y de un cuerpo. Dios no ha creado almas sino hombres tendiendo a un determinado fin. Es pues necesario que la historia y el destino de los dos elementos que componen este todo sean iguales. Semejante principio lleva a Atenágoras a formular, en términos de un vigor y de una claridad insuperables, una idea de importancia fundamental para todo filósofo cristiano. El hombre no es su alma, sino el compuesto de su alma y su cuerpo. Si bien se piensa, esta tesis implicaba desde su origen la obligación de no ceder al espejismo del platonismo, obligación de la que los pensadores cristianos no se harán cargo hasta mucho más tarde. O bien se admite, con el Platón del Alcibíades, que el hombre es un alma que se sirve de un cuerpo y a partir de este principio se deberá asentir progresivamente a todo el platonismo, o bien se afirma con Atenágoras que el cuerpo forma esencialmente parte de la naturaleza humana y habrá que adherirse a una antropología de tipo aristotélico. El dogma de la resurrección de los cuerpos era una invitación apremiante a incluir el cuerpo en la definición del hombre. Por muy paradójica que aparezca a primera vista esta tesis, ciertamente parece como si este dogma hubiese justificado de antemano el triunfo final del aristotelismo sobre el platonismo en el pensamiento de los filósofos cristianos. Anotemos cuidadosamente la primera fórmula que encontramos de este principio. Si el pensamiento y la razón han sido dados a los hombres para que conozcan las cosas que percibe el pensamiento y no solamente la sustancia misma de esas cosas, sino también la bondad, sabiduría y justicia de aquel que se las ha dado, es necesario que, permaneciendo las causas por las que les ha sido dado el discernimiento de la razón, subsista este mismo discernimiento. No podrá subsistir si no subsiste la naturaleza que lo ha recibido y en la que reside. Ahora bien, lo que ha recibido el pensamiento y la razón no es el alma por sí misma, sino el hombre. Es pues necesario que el hombre, compuesto de alma y cuerpo, subsista siempre y no puede subsistir si no resucita. Solamente entonces aparece el tercer y último argumento, válido también por sobre todo una vez admitidos los dos precedentes. A cada hombre le es debido su justo salario, recompensa o castigo. Si se admite un Dios creador, providencia de los hombres y justos, será necesario admitir también un justo juicio seguido de sanciones y como también en este caso no es el alma sino el hombre quien ha merecido o desmerecido, será preciso que el cuerpo resucite para que el hombre todo entero sea recompensado o castigado. Así pues, Atenágoras ha dado con el sentido exacto de ciertos datos fundamentales del problema que el pensamiento cristiano tenía que resolver, distinción de los dos momentos de toda apologética. Prueba de la credibilidad por la refutación de los argumentos que pretenden establecer lo absurdo de la fe y justificación racional directa de las verdades afirmadas como posibles. Distinción entre la prueba racional y el recurso a la fe.
Por eso le hemos visto justificar la resurrección de los cuerpos sin recurrir a la resurrección de Cristo, que es garantía de la de todo cristiano, identificación del objeto mismo del cristianismo con la salvación del hombre y por vía de consecuencia identificación del hombre con el compuesto humano. La apología de Teófilo de Antioquía ad Autolicum no se dirige ya a un emperador, sino a un particular, Autólico, que reprocha a Teófilo el haberse convertido al cristianismo. Se trata, pues, de una apología tomando la palabra de un sentido nuevo y más próximo al que hoy se le atribuye. La obra es, por lo demás, claramente inferior a las de Justino y su autor. Ha sido definido como un Tasiano sin talento. La fórmula no parece excesiva cuando, al dejar a Atenágora, se lea en Teófilo este argumento en favor de la resurrección de los cuerpos. Abre comillas. ¿No crees que los cuerpos han de resucitar? Cuando suceda no tendrás más remedio que creer. Cierra comillas. Evidentemente, pero entonces no hay por qué escribir una apología, solo hay que esperar. Dios es afirmado como incomprensible para el entendimiento humano, la palabra logos designa únicamente su dominio, y el nombre Dios, Teos, solo designa aquel que hace existir todas las cosas, incluso la materia. Observemos que, a semejanza de Hermas y el libro de los Macabeos, Teófilo emplea la fórmula Dios ha producido todas las cosas de no existentes a la existencia, es decir, por una creación ex nihilo.